En esta clase quiero darte a conocer un concepto muy importante, diría yo esencial, dentro de lo que es el Responsive Web Design. Este concepto que quiero que conozcamos son los Media Query. ¿Qué es un Media Query? Son indicadores que le vamos a dar a nuestro CSS para saber en qué momento hacer un cambio con respecto a los estilos de un elemento dependiendo del tamaño de la ventana o del dispositivo desde el cual lo estamos viendo. Para conocer con mayor profundidad lo que son los media queries, vamos a realizar un ejercicio usando en este caso un HTML muy sencillo. Tenemos una estructura básica de HTML con simplemente un párrafo que, si lo vemos en el previsualizador, se ve más o menos así. Bien, no hemos hecho nada más que eso. Desde aquí, como siempre, tenemos un elemento link llamando a una hoja de estilos. En este caso vamos a llamar a la hoja de estilos style1.css. Notarás que aquí tengo tres hojas de estilos. Voy a agrandar esto un poco. Ahí está. Notarás que tengo tres hojas de estilo: style 1, style 2 y style 3. En este caso estamos llamando style1.css, lo cual nos está dando esto que no representa ningún cambio porque no hemos hecho nada. Así que en style 1 vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a hacer que el body tenga un background de color yellow. Bien, entonces si revisamos esto, vamos a ver que ya está aplicando el color yellow. Perfecto, ese va a ser nuestro color de fondo. Así que ahora vamos a introducir los media queries. ¿Cómo aplicamos los media queries desde HTML? Tenemos dos formas de aplicar los media queries: desde HTML y desde CSS. Vamos a ver primero la versión desde HTML. ¿Recuerdas que cuando conocimos la etiqueta link para cargar las hojas de estilos, conocimos un atributo llamado media? Bien, con el atributo media, si recuerdas bien, podíamos decidir si esta hoja de estilos iba a cargar para impresión, si iba a cargar para pantallas o si iba a cargar para todos los medios. Bien, ok, este atributo media también lo podemos utilizar para decidir cuál va a ser el tamaño al cual esto va a aplicar. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma: entre paréntesis escribimos max width, dos puntos, y escribimos un tamaño. En este caso vamos a ponerlo como 600 píxeles. Vamos a usar píxeles para que sea más rápido. Bien, ¿qué significa lo que acabamos de hacer? Que la hoja de estilos que estamos cargando solo va a ser efectiva siempre y cuando el tamaño de la ventana no sea mayor de 600 píxeles. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver que aquí tenemos una ventana que claramente es mayor a los 600 píxeles, por lo tanto no aplica el fondo amarillo. Sin embargo, si comenzamos a achicar esto hasta el punto en que lleguemos a los 600 píxeles, vamos a ver que ¡pum!, ahí aparece el color amarillo que queríamos aplicar a este HTML. Bien, entonces así es como hacemos un media query desde el atributo media de la etiqueta link. Ahora, dentro del atributo media todavía podemos tener lo mismo que habíamos conocido anteriormente. Todavía podemos hacer que esto aplique solo en pantalla y definir luego el tamaño. Bien, entonces de esta forma incluso es una buena idea poner only. De esa forma aplica únicamente en pantallas y siempre y cuando no sea más de 600 píxeles. Vamos a ver si todavía está funcionando. Vamos a ver, comenzamos a achicar esto y ahí aplica correctamente. Pero ¿qué pasa si queremos tener algo que aplique cuando tengamos un tamaño de 601 píxel en hacia arriba? Bien, entonces podemos tener dos llamadas a hoja de estilo, y en la hoja de estilos, por ejemplo, style 2, vamos a hacer que aplique solo en pantallas y con un ancho mínimo de 600 píxeles, en este caso de 601 píxel. ¿Qué vamos a poner en style 2? Vamos a poner algo muy similar, body, y en este caso vamos a aplicar un background de color green. Bien, entonces vamos a revisar cómo funciona esto. Vamos a ver que
Cuando estamos en un tamaño mayor que 600 píxeles se muestra de color verde, pero a medida que lo reducimos y llegamos a 600 cambia de color amarillo. Bien, y ya tenemos aplicado un Media Query desde el atributo media de las llamadas a las hojas de estilo. Si bien esto puede funcionar y es interesante, no es el enfoque más útil, ya que de cualquier forma estamos cargando dos archivos dentro de la página. Bien, entonces es una buena idea utilizarlo desde hacer los media query desde el archivo CSS directamente. Sin embargo, es importante que conocieras esto porque esta fue la forma nativa en la que, o la primera forma en la que se hacían los media query. Ahora lo podemos hacer desde CSS y te voy a mostrar ahora cómo. Para ello voy a comentar esto de esta forma y vamos a hacer otra llamada. En este caso vamos a hacer una llamada a la hoja de estilos style3.css, la cual todavía está en blanco, y simplemente vamos a eliminar este atributo porque queremos que esta hoja de estilos aplique a todo. Bien, entonces vamos a ver que no está ocurriendo nada, ¿cierto? Porque la hoja de estilos todavía está en blanco. Así que le vamos a abrir y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir body y le vamos a asignar un color de fondo. En este caso vamos a aplicarle un fondo gris. ¿Y cómo hacemos un media query en CSS? Bastante similar. Solo tenemos que escribir @media y con eso ya estamos indicándole al navegador o a CSS que en este caso, en este lugar vamos a hacer un media query. Entonces luego le pasamos los detalles. Y en este caso vamos a hacer que todo lo que esté dentro de este media query sea solo para pantallas y que solo aplique cuando el tamaño de la ventana sea de un máximo de un ancho máximo, max width, de 700 píxeles. ¿Y qué vamos a hacer dentro de este media query? Vamos a sobreescribir la clase o los estilos que le dimos al body, y en este caso vamos a hacer que el fondo sea un color, por ejemplo, yellow. Bien, vamos a ver si esto está funcionando. Vamos a ver que se muestra de color gris y a medida que yo achico la pantalla y llego a los 700 píxeles se muestra de color amarillo. Bien, así que podemos ver que nuestro media query desde CSS está funcionando correctamente. Ahora, quiero explicarte algo que es muy innovador para algunos, pero es lo más lógico para otros. ¿Recuerdas cuando hablábamos en unas clases anteriores con respecto al enfoque por dispositivos o al enfoque a las pantallas estándar, en donde hacíamos que un sitio se viera bien para móviles horizontales, móviles verticales, tablets horizontales, tablets verticales y escritorio? En esos casos, la forma en que se trabajaba era tener todo el código del sitio, bien, un montón de código, y luego tener los media query, en donde se hacía de esta forma, en donde teníamos un media query para aplicar estilos cuando estuviéramos en una pantalla de un ancho máximo de 1024, es decir, de un iPad horizontal. Luego teníamos otro media query para aplicar estilos cuando estábamos en una pantalla de un máximo de 768 píxeles, que era la medida del iPad vertical. Luego hacíamos un cambio para cuando estuviéramos en un tamaño de 480, si no me equivoco, y luego 320, que eran los tamaños para un iPhone horizontal y un iPhone vertical. El problema que tenía hacer esto, tal como lo comentamos anteriormente, es que hay algunos elementos que no necesariamente tienen que ajustarse a esa medida. Bien, y incluso hay elementos que tienen que ajustarse tal vez a los 1000 píxeles y no a los 1024, o hay otros que tienen que ajustarse a los 1025 y no a los 1024. Y uno de los principales problemas de esto es que te sacaba de contexto. Me explico. En este archivo no se ve ningún problema porque tenemos simplemente 29 líneas de código.
Pero imagínate un archivo de CSS en donde tienes 500 líneas de código y en la línea 20 aplicas estilos a la cabecera y luego tienes que repetir esos mismos selectores de la cabecera, repetirlos aquí para ajustarlos a este tamaño, luego repetirlos acá y luego repetirlos acá y luego repetirlos acá y repetir ese mismo ejercicio por cada sección de la página, por la cabecera, por el contenido, por el pie de página, por la barra lateral, y eso te hacía perder completamente el contexto de lo que estabas haciendo, porque si querías saber, por ejemplo, cuánto medía la cabecera, tenías que subir 500 líneas de código hacia arriba y ahí encontrarlo, después bajar las 500 líneas de código y actualizarlo acá. Sin embargo, lo que es mucho más lógico es hacer lo que conocimos anteriormente, ajustar en base a los elementos y al tamaño de la pantalla. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener, por ejemplo, un elemento llamado caja, por poner algo estándar, y que esta caja sea de un ancho del 90%, ¿bien? O del 70%. Pero que llegado a cierto punto, por ejemplo, llegado a un punto en donde la pantalla sea de un ancho máximo de 600 píxeles, quiero hacer que esta caja tenga un ancho del 90%, por ejemplo. Y luego puedo tener otro elemento que se llame caja 2, por ejemplo, y que mida 50% y que al llegar a los 500 píxeles yo quiero que se muestre del 90%. La diferencia de lo que acabamos de hacer ahora de cómo se hacía esto es que el media query que aplicamos está basado en este elemento en particular y vamos a tener la referencia directa. Entonces, si queremos modificar o sobreescribir algún estilo que hayamos aplicado antes, lo tenemos aquí directamente y no nos salimos tanto de contexto. De hecho, podemos hacer un media query específico para las necesidades de este elemento y no basado en un dispositivo que probablemente no sea el que más se use, ya que hoy día hay tantos dispositivos que es muy difícil acertar al tamaño. Y de hecho, uno podría pensar que esto hace que la carga sea más lenta, pero realmente no es más lento hacerlo de esta forma, y de hecho es lo que se recomienda para tener un código limpio y claro y fácil de mantener. Así que esta es la recomendación: aplicar media query basado en los elementos y en el tamaño de la ventana desde la cual se está viendo. Ahora, por supuesto no es una buena idea tenerlo basado en cada uno de los selectores. Si vamos a hacerlo de esta forma, probablemente el código se nos complicaría mucho, pero sí es una buena idea aplicarlo, por ejemplo, a los estilos de la cabecera. Aplicamos un media query para la cabecera. El menú, aplicamos un media query para el menú. Bien, de esa forma podemos hacer que nuestro código sea mucho más fácil de mantener, de entender y de modificar. Ahora, un último punto con respecto a los media query es que quiero explicarte un concepto muy importante, que es el concepto del mobile first contra el desktop first, o dicho en español, el móvil primero o el escritorio primero. ¿Qué significa esto? Son dos enfoques para trabajar el diseño web responsive. Cuando hablamos de mobile first, quiere decir que lo primero que vamos a diseñar con CSS, es decir, lo primero que vamos a hacer acá antes de aplicar los media query, es definir los estilos para dispositivos móviles, y con los media query vamos a hacer que el diseño se ajuste a medida que la pantalla se haga más grande. Bien, mientras que cuando hablamos de desktop first o de escritorio primero, va a ser completamente al revés. Vamos a escribir primero los estilos para que los sitios se vean bien en escritorio, y a medida que la pantalla se haga más pequeña o el dispositivo sea más pequeño, vamos a usar media queries para hacer que el diseño se adapte tal como vimos en los ejemplos anteriores, en las clases anteriores. Bien, ¿qué es mejor? ¿Usar mobile first o usar desktop first? La gente de Estados Unidos principalmente y del primer mundo
suelen evangelizar con respecto al uso y a lo útil que es utilizar Mobile First, porque permite hacer que el diseño sea escalable y gran cantidad de las visitas que se reciben desde ese lugar son bastante prominentes, que son desde dispositivos móviles. Sin embargo, en Latinoamérica todavía es mayor la cantidad de visitas que un sitio tiene, sobre todo un sitio comercial, como por ejemplo el sitio de APK Studio, todavía es mayor la cantidad de visitas que tiene desde dispositivos de escritorio. Por lo tanto, en mi caso, basado en las analíticas que yo tengo de mi sitio, en donde un 80% viene desde escritorio y un 20% aproximadamente viene de móviles, prefiero utilizar Desktop First, dar la mejor experiencia para escritorio y que se adapte a medida que vamos achicando la pantalla. Sin embargo, esto no es algo mandatorio, no estoy diciendo que tú tengas que hacerlo siempre desde Desktop First. Lo que estoy diciendo es que observes y conozcas a tu audiencia y sepas cuál es el dispositivo más importante para ellos. Si tu sitio web es, por ejemplo, un restaurante y la mayoría de la gente llega a tu página a través de sus dispositivos móviles para encontrar la dirección, bueno, los dispositivos móviles son lo más importante para ti. En mi caso, son los escritorios. Por eso lo hago de esta forma. Y por último, ¿cómo enfocamos la diferencia entre Mobile First y Desktop First? Haciendo un simple cambio en el atributo que aplicamos aquí. Por ejemplo, cuando aplicamos un Max Width, vamos a decir que esto aplique siempre y cuando la pantalla no sea mayor a 700 píxeles. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos aplicando un estilo general, independientemente del tamaño, y a medida que la pantalla se haga pequeña hasta un máximo de 700 píxeles, va a hacer este cambio. Sin embargo, si lo estuviéramos haciendo Mobile First, este estilo aplicaría general, y este estilo que vamos a aplicar dentro del Media Query debiera aplicar siempre y cuando la ventana tuviera un mínimo de 700 píxeles, es decir, se va a aplicar desde 700 píxeles hacia arriba, y eso nos estaría haciendo el cambio entre aplicar un Mobile First, que en este caso vamos a aplicar los estilos generales, y esto va a aplicar a medida que vamos haciendo más grande la ventana, mientras que si aplicamos Max Width vamos a aplicar estos estilos a medida que la pantalla se vaya haciendo más pequeña. Bien, espero que estos conceptos, que fueron varios en esta clase, te hayan quedado súper claros. Recuerda que si tienes cualquier duda está el formulario debajo para que las plantees y todos los compañeros que estén tomando el mismo curso también puedan nutrirse de tus preguntas y las respuestas que vamos teniendo. Bien, eso es todo por ahora. En la siguiente clase vamos ya a comenzar a aplicar estos conceptos que hemos aprendido hasta ahora directamente en el ejercicio que realizamos algunas clases antes. Así que vamos a ello, un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.